Hay noches que parecen tranquilas como cualquier otra. Y sin embargo, basta un solo sonido para derrumbar toda una vida. Aquella noche yo, Antonio Ruiz, de 68 años, me senté solo en el sofá de cuero ya gastado por los años, escuchando el viento frío del invierno colarse por la rendija de la puerta. No sabía que en cuestión de segundos, un mensaje de voz rompería 3 décadas de vínculo entre padre e hijo y me lanzaría al dolor que ningún hombre debería soportar. Si estás escuchando esta historia, recuerda algo. A veces, la tragedia no viene de un extraño, sino de la persona que más amas. Miré la pantalla del teléfono encenderse con un nombre familiar. Hugo, mi único hijo. La razón de mi vida desde que mi esposa falleció en 2018. Sonreí un poco. Hugo casi nunca mandaba mensajes de voz largos. Así que pensé que quizá quería compartirme algo importante. Una oportunidad de trabajo nueva. O tal vez unas palabras cercanas que hacía mucho no escuchaba. Presioné el botón de reproducir. La voz de mi hijo sonó, pero no era la voz del niño que alguna vez cargué en mis brazos, ni la del joven al que acompañé durante los años más duros tras la muerte de su madre. No. Esta voz era fría, cortante, como si yo fuera un desconocido. Las primeras palabras fueron suaves, pero segundos después, cada frase empezó a clavarse como cuchillas. Ya estoy harto, papá. Harto de que siempre me preguntes qué hago, cómo va lo del trabajo. Perdí a Lucía por tu culpa. Me enderecé de golpe. ¿Por mí? ¿Qué tenía que ver su relación con mis preguntas? Subí el volumen, con el corazón apretándose como si una mano invisible lo estrujara. En la sala oscura, iluminada apenas por la luz tenue de la lámpara, la voz de Hugo siguió sonando, cada palabra más amarga que la anterior. Si dejaras de controlarme, si no suspiraras cada vez que hablo del futuro, Lucía no me habría dejado. Siempre me haces sentir un fracasado. Solté el teléfono sobre la mesa, con las manos temblorosas. Por primera vez en mi vida, sentí una distancia invisible y creciente entre nosotros. Cerré los ojos unos segundos, luego retomé el aparato. Tenía que escucharlo completo, aunque mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. Solo que no sabía que lo que me esperaba al final del mensaje sería 100 veces más cruel que todo lo anterior. Porque en ese momento, aún creía, aunque fuera débilmente, que mi hijo solo estaba hablando desde la ira. Jamás imaginé que aquello apenas era el comienzo de la peor pesadilla de mi vida. Aún recuerdo con absoluta claridad el día en que ocurrió aquello. Un golpe silencioso, discreto, pero tan doloroso que sentí como algo dentro de mi pecho se resquebrajaba sin que nadie lo supiera. Era una tarde de sábado, una semana antes de recibir el mensaje de voz de 3 minutos con 17 segundos. Yo pasé por el departamento de Hugo en Ruzafa para llevarle unos documentos bancarios que, según él, necesitaba para una entrevista muy importante la próxima semana. Toqué la puerta, no escuché respuesta, y pensé que quizá estaba en la ducha. La puerta no tenía seguro, así que entré. Apenas coloqué la carpeta sobre la mesa, escuché risas fuertes provenientes de la sala. Hugo estaba hablando por teléfono con el altavoz encendido. Iba a saludarlo, pero me detuve al escuchar mi nombre en la conversación. «Te lo juro, Lucía», dijo Hugo riéndose. Con esa risa presumida que pocas veces le había escuchado, «Mi papá es facilísimo. Nada más tengo que fingir que estoy estresado y luego me manda dinero». Me quedé paralizado. Sentí que el corazón me fallaba un segundo. La voz de Lucía sonó. Medio en broma, medio en serio, pero cada palabra cayó sobre mí como una piedra. «Uy, Hugo, qué suerte la tuya, tener un cajero automático con patas, pues nunca te va a faltar nada». Los amigos que estaban en la llamada se soltaron riendo. Yo escuché claramente a Hugo reír también. Una risa confiada, satisfecha, completamente distinta al hijo respetuoso que yo creía conocer. Di un paso atrás
sosteniéndome del borde de la mesa para no caer. Un amigo más intervino. Si yo tuviera un papá así, también lo aprovecharía. Se nota que es bien blandito. Blando, demasiado blando. Hablaban de mí, de un hombre que trabajó 16 horas al día durante más de la mitad de su vida para que a su hijo jamás le faltara nada. Y entonces Hugo dijo la frase que hasta hoy, cuando la recuerdo, me hace doler el pecho como si me atravesaran con una estaca. Mi papá es bueno, pero la verdad es facilísimo de manipular. Nada más le digo algo bonito y abre la cartera. Otra carcajada general. Y yo ahí, de pie en la penumbra del departamento. Invisible. Nadie sabía que estaba presente. Nadie sabía que el corazón de un padre acababa de romperse en silencio. Di media vuelta y salí con pasos tan ligeros que no hice ruido alguno. No quería interrumpir la diversión de mi hijo. O mejor dicho, no quería confrontar una verdad para la que yo aún no estaba preparado. Hugo veía mi amor como una debilidad, no como un sacrificio. En el camino de regreso a casa, intenté tranquilizarme. Son bromas de jóvenes, nada más están jugando. Pero en el fondo, muy en el fondo, una grieta había comenzado a abrirse, y en los días que siguieron, esa grieta se expandiría hasta convertirse en algo imposible de reparar. Cuando salí del departamento de Hugo aquel día, llevaba el corazón tan pesado que cada paso se sentía como si arrastrara piedras. Sabía que había escuchado algo que ningún padre desearía oír jamás, ni siquiera por accidente. Pero en vez de enojarme o reclamarle, lo primero que apareció en mi mente fue una pregunta que he repetido por más de 30 años. ¿En qué fallé con mi hijo? Llegué a casa cuando ya había oscurecido. Apenas encendí la luz de la sala. Todos los recuerdos de los 6 años posteriores a la muerte de Sofía, mi esposa, regresaron como una corriente imparable. En 2018, cuando Sofía falleció por cáncer de páncreas, la vida de los dos se vino abajo. Hugo tenía entonces 22 años. Estaba en su último año de universidad. Dejó de comer, de dormir. Abandonó sus estudios e incluso llegó a decirme que ya no veía sentido en vivir. Lo llevé a cada sesión de terapia psicológica, 2 veces por semana durante casi un año. Cada sesión costaba 130 €, casi 100 en total. 13,000 € no son poca cosa para un hombre de más de 60 años, pero nunca lo pensé demasiado. Mi hijo me necesitaba, y eso era lo único que importaba. Recuerdo esas noches en la cocina, cuando Hugo se quedaba en silencio, con lágrimas corriéndole por el cuello de la camisa. Yo solo ponía mi mano en su hombro y le decía, «No lo has perdido todo, hijo. Aquí está tu papá». De verdad creí que el amor podía remendar lo que la muerte había destrozado. En 2019, Hugo se graduó con calificaciones altas. Me sentí tan orgulloso que invité a toda la familia a una celebración preparada con todo mi cariño. Botellas de cava Gramona de casi 200 € cada una. Un catering del restaurante de Ricard Camarena por más de 2,000 €. Y un reloj Tag Heuer Carrera de 8,000. El regalo que Sofía siempre quiso darle cuando él fuera adulto. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que lo estaba ayudando a levantarse. Pero del 2020 al 2022, todo cambió. Llegó la pandemia. Hugo se quedó sin trabajo. Empecé a transferirle 600 € al mes, a veces 300, 400 € más para ropa de entrevista. Él decía que la presión de buscar empleo lo estaba consumiendo. Y yo le creí. Incluso usé gran parte de mis ahorros de toda la vida para comprarle un departamento en Ruzafa por 195,000 €. Y luego un BMW Serie 1 completamente nuevo, de 30,000 €. Todo estaba a mi nombre, pero se lo entregué como símbolo de un nuevo comienzo. En ese momento tenía una sola convicción. Si le daba una base sólida, tendría fuerza para madurar. Pero esa noche, en la sala oscura,
Mientras los recuerdos pasaban como escenas de una película antigua, entendí una verdad dolorosa. Quizá mis sacrificios hicieron que él viera la vida como algo que siempre se le da, no como algo que se conquista. No sabía que esas dudas silenciosas pronto se convertirían en una realidad cruel, cuando todas las piezas del rompecabezas empezaran a caer en su lugar. Del 2020 hasta mediados del 2023, la vida de mi hijo y la mía entraron en una etapa que, viéndola ahora en retrospectiva, no fueron meses de dificultad temporal, como yo me repetía para consolarme. Fueron 3 años en los que Hugo se fue alejando de la realidad, mientras yo me hundía en la ilusión de que si seguía dándole todo, tarde o temprano, él encontraría su camino. Cuando la pandemia llegó, el mercado laboral prácticamente se paralizó. Hugo envió cientos de currículums sin recibir ni una sola llamada para entrevista. O al menos eso era lo que él me decía. Yo lo veía trasnocharse, jugar videojuegos cada vez más, comer a deshoras. Me preocupaba, pero lo quería. Para mí, seguía siendo el muchacho que había perdido a su madre, luchando por reencontrarse después del golpe más duro de su vida. Empecé a depositarle 600 euros al mes para sus gastos. Y porque no quería que se sintiera menos que sus amigos, de vez en cuando le enviaba 300-400 euros extra para que comprara ropa formal para las entrevistas. Cada vez que enviaba dinero, le mandaba el mismo mensaje. No te preocupes por nada, hijo. Concéntrate en encontrar una buena oportunidad. Él casi siempre respondía con un escueto. Sí, papá. No se preocupe. A veces percibía cierta indiferencia en su voz, pero la ignoraba. Me decía a mí mismo que todos los jóvenes atraviesan momentos de cansancio. En el 2022, Hugo me pidió algo que me hizo pensar durante días. Papá, quiero vivir solo. Estar contigo. Me hace sentir como un niño. Me quedé quieto. Una parte de mí temía que no estuviera listo. Pero la otra, la parte más blanda, más paternal, quiso creer que quizá ese sería el empujón que necesitaba para madurar. Tenía 26 años, ya era un hombre, y los hombres necesitan espacio para forjar su propio camino. Así que usé casi todos mis ahorros de 40 años de trabajo, junto con una parte del dinero que Sofía dejó, y compré para Hugo un departamento en Ruzafa por 195.000 euros. Lo puse a mi nombre por recomendación de Javier, mi abogado. Pero le entregué las llaves como quien entrega un futuro. El día que se las di y le dije, aquí tienes tu casa, empieza de nuevo. Hugo me abrazó. En ese momento creí que ese abrazo era auténtico. No bastó con eso. Para que se sintiera seguro en sus entrevistas, también le compré un BMW Serie 1 de 30.000 euros. Recuerdo perfectamente cómo se le iluminaron los ojos, como si el sueño se le hubiera materializado. Y yo pensé, esta vez sí cambiará. Pero mes tras mes, no hubo entrevistas reales. Hugo empezó a contestar menos el teléfono, a venir menos a casa. Y cada vez que yo preguntaba, solo decía, «Todo va bien, papá. No se preocupe». Yo no sabía que, mientras me aferraba a creerle, él vivía una vida completamente distinta. Una vida de excesos, indulgencia y comodidad pagada con mi sacrificio. Y esos años, sin que yo lo supiera, estaban construyendo el escenario perfecto para la traición que estaba por venir. Durante todos los años en que consentí a mi hijo, siempre quise creer que, aunque Hugo a veces fuera impulsivo o estuviera bajo presión, en el fondo seguía siendo el muchacho noble que Sofía abrazaba con tanto amor. Pero solo unas semanas antes de recibir aquel mensaje de voz que cambió mi vida, hubo un momento que hizo tambalear esa creencia por primera vez. En ese instante no entendí su verdadero significado, pero ahora sé que se trató del segundo nivel de humillación. La primera vez que Hugo no solo me menospreció en privado, sino que me degradó abiertamente frente a otros. Aquella era una tarde otoñal fresca en el mercado, un restaurante sencillo, pero con un toque moderno que a Hugo le encantaba.
Él dijo que quería invitarme a cenar con algunos amigos para que papá entienda un poco más mi vida. Me emocioné. Hacía mucho que no compartíamos una comida. Las cenas familiares siempre fueron tradición gracias a Sofía, y desde que ella murió, yo anhelaba que algún día Hugo quisiera recuperar aunque fuera una parte de ese ambiente. Nos sentamos a la mesa. Los amigos de Hugo vestían con pulcritud, parecían relajados, platicaban con soltura. Me alegré pensando que, por fin, mi hijo había encontrado un buen círculo social. Traté de integrarme en la conversación, aunque a veces no entendía del todo las expresiones modernas que usaban. Aún así, estaba feliz de estar con él. Entonces, justo cuando sirvieron la comida, le hice una pregunta sencilla, sin ninguna mala intención. «Hijo, ¿tienes alguna entrevista esta semana?» Solo eso. Una pregunta que cualquier padre podría hacer. Pero la respuesta de Hugo fue algo que jamás imaginé. Golpeó la copa contra la mesa y suspiró como si yo acabara de arruinarle la noche. «Papá, ¿qué sabes tú del mercado laboral de ahora? Por favor, deja de meterte en mi vida». Toda la mesa quedó en silencio. Me quedé helado. Algunos de sus amigos me miraron, y luego desviaron la vista, fingiendo no haber escuchado. Otro sonrió incómodo, intentando suavizar el ambiente. Pero yo solo sentía mis mejillas arder y el corazón dar un salto doloroso. Apreté los labios, tratando de mantener la calma. «Si te hice sentir incómodo, discúlpame. Solo me preocupo por ti, hijo». Hugo negó con la cabeza sin siquiera mirarme. «Siempre estás preocupado. Siempre preguntas. Tengo 26 años, papá. No soy un niño». Escuché el sonido de cubiertos golpeando platos, a alguien carraspear para romper la tensión. Pero para mí, el único sonido que existía era la voz de mi propio hijo, fría, distante, como si yo fuera un intruso metiéndose en su vida privada. Y lo que más me dolió no fueron sus palabras, fue la mirada indiferente, sin una pizca de remordimiento, con la que las dijo delante de todos, como si yo fuera un viejo pasado de moda, intentando colarme en su mundo moderno. Esa noche, cuando me despedí, el viento frío golpeaba mi rostro. Hugo se quedó abrazando a sus amigos, riendo, sin molestarse en acompañarme a la puerta. Y por primera vez en mi vida, sentí que sobraba en la vida de mi propio hijo. Yo no sabía que esa era solo la segunda humillación. El tercer nivel, el más cruel de todos, me esperaba al final del mensaje de voz de 3 minutos y 17 segundos. Cuando regresé a casa esa noche, todavía sentía el ardor de haber sido menospreciado frente a los amigos de mi hijo. Pero, aún con el dolor, intenté justificar a Hugo. «Está estresado. Los jóvenes son así, impulsivos». Me arrullé con esas excusas que solo los padres que aman demasiado repiten para no enfrentar la verdad. Creí que si seguía siendo paciente, todo volvería a su cauce y que Hugo comprendería que yo solo quería ayudarlo a sostenerse en la vida. Pero todas esas esperanzas frágiles se desvanecieron por completo pocos días después, cuando escuché entero el mensaje de voz de 3 minutos con 17 segundos que Hugo envió la noche del 21 de noviembre del 2024. La primera vez solo escuché hasta la mitad. Dolía demasiado. La segunda vez, me obligué a escucharlo hasta el final. Pensé, sea lo que sea que diga, tengo que conocer el corazón de mi hijo. No sabía que esa decisión me arrojaría al nivel de humillación más cruel que he vivido como padre. La voz de Hugo en el primer minuto sonaba como la de un joven desahogándose tras una ruptura, pero mientras avanzaba, el tono se volvió más frío, más calculado, como si yo fuera el culpable de todas las fallas de su vida. «Perdí a Lucía por tu culpa. Siempre me preguntas, siempre me presionas, me haces sentir un inútil». Sentí un nudo en el pecho. Había pasado incontables noches sin dormir por miedo a que la tristeza de perder a su madre lo consumiera. Y ahora, toda esa preocupación, todo ese apoyo silencioso,
se convertía en una acusación. Yo era quien lo dañaba, pero esas palabras dolorosas no fueron el golpe mortal. Hubo un silencio breve, y luego Hugo pronunció la frase que partió mi corazón en dos. Ojalá nunca hubiera sido mi padre, Antonio. Eres un inútil que arruina mi vida. No sé cuánto tiempo dejé de respirar. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. En mis 68 años de vida, nadie me había hablado así. Y mucho menos el hijo que me quedó después de que Sofía se fue. Pero no terminó ahí. Hugo siguió, con un tono parejo, helado, como si fuera un desconocido dictando una sentencia. No me llames más. No me busques. Voy a pensar si quiero que sigas apareciendo en mi vida. Y no uses lo de la casa o el carro para controlarme. Eso lo hiciste porque tú quisiste. Después de eso, solo se escuchó un pequeño clic, el sonido de que Hugo había bloqueado mi número. Me quedé inmóvil por mucho tiempo. La casa, que desde la muerte de Sofía ya era silenciosa, ahora se sentía completamente vacía. No estaban sus suspiros. No estaban los pasos de Hugo corriendo por el pasillo. Solo el viento colándose por la ventana y el latido pesado de mi propio corazón. Esa noche no lloré, no porque fuera fuerte, sino porque el shock me había dejado sin lágrimas. Solo me quedé sentado, mirando la oscuridad, y por primera vez en mi vida me pregunté, ¿crié a un hijo? ¿O a una sombra incapaz de sentir amor por su propia familia? Y sin saberlo, ese tercer nivel de humillación estaba a punto de cambiar mi vida para siempre, llevándome por un camino que jamás imaginé recorrer. Esa noche, después de escuchar el mensaje de voz de 3 minutos con 17 segundos de Hugo, la casa se volvió tan silenciosa que podía oír el tic-tac de las agujas del reloj, marcando cada segundo como si contara regresivamente lo que quedaba de la relación padre e hijo que yo había cuidado por 30 años. Me quedé inmóvil en el viejo sofá donde Sofía solía recostarse cada noche para ver telenovelas, y por un momento sentí que regresaba a los primeros días de mi viudez, perdido, vacío, sin saber de qué aferrarme para seguir de pie. Mis manos temblaban tanto que ni siquiera pude colocar el teléfono sobre la mesa con normalidad. Lo dejé caer suavemente. La pantalla siguió encendida, mostrando el mensaje. Hugo te ha bloqueado. 3 palabras. ¿Cómo podían doler más que cualquier puñalada? Me quedé mirándolas como si, con suficiente dolor, pudieran desvanecerse. No lloré. No porque fuera fuerte, sino porque el shock era tan grande que ni las lágrimas pudieron formarse. Mi mente giraba en círculos con preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo decirme inútil? ¿Ya olvidó todo lo que hice por él? ¿Crié a un adulto o a un niño grande incapaz de sentir gratitud? Cada vez que cerraba los ojos, su voz regresaba como un eco maldito. Ojalá nunca hubiera sido mi padre. Eres un estorbo en mi vida. Me levanté y caminé a la cocina casi sin conciencia de mis pasos. Abrí el grifo solo para escuchar el agua caer, como si ese sonido pudiera aliviar la presión en mi pecho. Pero ni el agua ni el silencio pudieron calmar la tormenta en mi interior. Me apoyé en el fregadero y cerré los ojos por tanto tiempo que sentí que había permanecido ahí 1 hora entera. No dormí ni un minuto esa noche. Me acosté. Me levanté. Caminé de un lado a otro por la casa oscura. Abrí el armario donde guardo los álbumes viejos y saqué uno. Fotos de Hugo de niño, abrazado a mi pierna en su primer día de kinder, llorando cuando se cayó de la bicicleta, riendo a carcajadas junto a Sofía en unas vacaciones en Alicante. Acaricié su rostro pequeño en la fotografía y susurré, «Hijo, ¿en qué momento dejaste de ser el niño que yo conocía?» Cerca de las 3 de la mañana. Mientras el viento afuera golpeaba las ventanas, me senté a la mesa y entendí algo crucial. Una verdad que tal vez siempre supe, pero que me negaba a aceptar.
Amé a mi hijo de una forma que lo hizo creer que mi amor era un recurso ilimitado que podía usar a su antojo. Y fui yo, nadie más, quien permitió que eso ocurriera. Bajo la luz tenue, bajo tibia hablé con Sofía como si aún estuviera ahí. Sofía, temo haber fallado como padre, pero no puedo dejar que él siga viviendo así. No es por enojo. Es porque si sigo callando, jamás se convertirá en el hombre que debe ser. Cuando amaneció, me senté derecho. El dolor seguía ahí, presente, vivo, pero algo dentro de mí había cambiado. Después de esa noche, ya no podía seguir siendo la sombra que protegía a Hugo de todo. Tenía que levantarme, tenía que buscar la verdad. Y tenía que hacer lo que debía hacer desde hace años, permitir que él viera quién era el verdadero obstáculo en su vida. Después de aquella noche en vela que parecía no tener amanecer, desperté con una sensación distinta. Ya no era la confusión desesperada, tampoco era solo el dolor punzante por las palabras que Hugo me había arrojado. Era una claridad fría, un tipo de lucidez que quizás solo llega cuando un hombre toca el fondo del sufrimiento. Necesitaba conocer la verdad. No la verdad que Hugo decía, sino la verdad de la vida que él me ocultaba. Y decidí empezar en el bar del señor Torres, a solo 3 calles del departamento de Hugo en Ruzafa. Yo había pasado por ahí algunas veces, y siempre lo veía inclinar la cabeza con la cortesía sincera de alguien de mi misma generación, un padre, un hombre que había trabajado toda su vida con sus propias manos. Al entrar, el olor a madera vieja, el sonido de los vasos chocando y el rayo de sol atravesando el vidrio me recordaron aquellas tardes en que Sofía y yo nos sentábamos a tomar un café cortado. Pero ese día no había espacio para la nostalgia en mi corazón. «Buenos días, señor Ruiz», dijo el señor Torres, sorprendido de verme tan temprano. Asentí y forcé una leve sonrisa. «Vengo a preguntarle algo sobre Hugo». En cuanto mencioné el nombre de mi hijo, su expresión cambió. No era molestia, era una cautela, como si se debatiera entre decirme la verdad o protegerme de algo que pensaba que yo no podría soportar. Puse mi mano sobre la barra, con la voz ligeramente temblorosa, pero la mirada firme. «Señor Torres, necesito la verdad, aunque duela». Él me observó durante un largo momento, valorando cada palabra. Finalmente, suspiró. «Señor Ruiz, Hugo viene aquí casi cada semana, a veces 3 veces, y él no está buscando trabajo como dice». Tragué seco, sintiendo un nudo en el pecho, pero me obligué a mantener la calma. «Entiendo, pero ¿qué dice de mí?». El señor Torres bajó la mirada, avergonzado por cuenta ajena, y respondió con un tono triste. Sin juicio. «Lo llama el viejo tonto. Presume que no necesita hacer nada para recibir dinero. Dice que usted es blando, fácil de manipular, que solo tiene que fingir estrés para que usted abra la cartera». Apreté con fuerza el borde de la barra. La frase «el viejo tonto» fue como un cuchillo atravesando la dignidad que había defendido toda mi vida. Justo cuando intentaba respirar con calma, el señor Torres añadió algo que hundió el filo aún más. Una vez Hugo dijo delante de otros clientes que usted le compró casa y carro solo porque estaba muy solo. Y hasta se rió diciendo, «Mi viejo se cree todo. Yo lo tengo bien entrenado. Mi papá me cree todo. Lo tengo entrenado». Sentí que las piernas me fallaban. Si no me hubiera sostenido de la barra, me habría derrumbado. No sé cuánto tiempo estuve ahí, congelado. Solo recuerdo al señor Torres colocar un vaso de agua frente a mí y decir en voz baja, «Perdón por decirle esto, pero usted es un buen padre y merece saberlo». Asentí sorprendido de que mi voz no se quebrara. «Gracias. De verdad. Gracias». Cuando salí del bar, el cielo de Valencia seguía despejado como siempre, pero para mí había cambiado de color. Ya no representaba el futuro luminoso que imaginé para mi hijo. Era como un espejo roto.
Cada fragmento reflejaba una parte de la verdad que yo había evitado ver. Hugo no solo era un ingrato, vivía dos vidas, una conmigo y otra completamente diferente a mis espaldas. Y en el fondo, supe que esa era apenas la primera pieza del verdadero rompecabezas. Lo más cruel todavía me esperaba. Después de salir del bar del señor Torres, me quedé de pie mucho tiempo en la banqueta, con la mano sobre el pecho, como si intentara evitar que el corazón se me cayera. La verdad que escuché ahí no solo me dolió, me asustó. Me asustó pensar que tal vez eso era apenas la superficie de algo más profundo, más oscuro, que yo no sabía de mi propio hijo. Pero cuando un padre empieza a seguir el rastro de la verdad, ya no tiene manera de retroceder. Mi siguiente destino fue Valencia Fit Center, donde yo pagaba cada mes 90 € por la membresía VIP de Hugo. Un gasto que siempre pensé que le ayudaría a mantenerse saludable y a prepararse mentalmente para esas entrevistas que yo creía que existían. Al entrar, el olor a sudor, el choque de las pesas y la música electrónica de fondo me recordaron aquellas mañanas en las que llevaba a Hugo a sus clases deportivas cuando era un niño. Esos días en que aún me sonreía sin esconder nada. Ahora, esos recuerdos parecían una película vieja reproducida tan rápido que las imágenes se volvían borrosas. La recepcionista, Clara, me reconoció al instante. «Buenos días, señor Ruiz», dijo con una sonrisa mientras escaneaba una tarjeta. «¿En qué puedo ayudarlo?». Tragué el nudo que tenía en la garganta y respondí con una voz que traté de mantener firme. «Clara, necesito saber cómo se ha estado comportando Hugo aquí. Yo…» Respiré hondo. «Soy su padre, y necesito la verdad». La sonrisa en su rostro desapareció de inmediato. Sus ojos mostraron una incomodidad que me lo dijo todo. Había algo que ella sabía y yo no. «Señor Ruiz», apoyó los dedos en el borde del mostrador, dudando. «Su hijo, pues, le gusta contar cosas aquí». «¿Qué cosas?», pregunté con la voz baja, porque ya presentía que no me gustaría la respuesta. Clara suspiró y dijo la verdad. «Hugo suele decir que usted es muy controlador, que siempre lo presiona, que siempre pregunta, y que él solo necesita actuar cansado un poco para que usted le dé dinero». Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la espalda. Pero eso era solo el comienzo. Clara continuó. «Y también presume que creó un cuaderno, donde anota nombres de empresas falsas, fechas de entrevistas falsas, e incluso nombres inventados de supuestos entrevistadores, para que cuando usted pregunte, él no se equivoque». Me quedé petrificado. El cuaderno. Un cuaderno lleno de mentiras sistemáticas. Un guión completo que mi hijo había interpretado durante 2 años mientras yo me partía el lomo para darle una vida digna. Con la voz temblorosa, pregunté: «¿Y cómo cuenta él esas cosas? ¿Con qué actitud?». Clara tragó saliva y respondió: «Lo presume. La gente se ríe porque cree que está bromeando, pero la manera en que lo cuenta es como si no fuera nada grave». Sentí como si alguien me hubiera vaciado encima un balde de agua helada. Todos esos días en que decía estar agotado por entrevistas. Todas esas veces que me aseguraba que estaba a punto de conseguir algo. Todas esas noches en que yo le decía: «Ánimo, hijo». Todo. Absolutamente todo. Estaba escrito en un cuaderno. No porque estuviera desesperado. No porque se esforzara. Sino porque sabía que si decía eso, yo enviaría unos cientos de euros más para animarlo. Clara me miró con una tristeza profunda. «Señor, perdón, debí decírselo antes, pero no imaginé que fuera tan grave». Le sonreí débilmente. «No es tu culpa, hija». Y salí del gimnasio como una sombra, atravesando la puerta de cristal hacia una Valencia que seguía vibrante, soleada, llena de jóvenes pedaleando, sin imaginar que el corazón de un padre acababa de recibir otra herida más.
ya tenía 2 piezas del rompecabezas. Y mientras ese mosaico de verdades se completaba, comprendí algo con absoluta claridad. Mi hijo no solo era flojo, no solo era irresponsable. Me había manipulado durante 2 años, con método, con frialdad, con plena conciencia, pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. Mi siguiente destino revelaría algo tan brutal que no quedaría espacio para excusas. Salí del gimnasio Valencia Fit Center con las piernas sin fuerza, pero aunque el corazón me dolía como si quisiera detenerse, sabía que no podía abandonar a mitad del camino. Si ya había abierto la puerta de la verdad, debía cruzarla completa, aunque al final me esperara una imagen que ningún padre debería ver jamás. Mi siguiente destino fue la tienda Loewe en la avenida Colón. Conocía el lugar porque había visto bolsos y chaquetas de esa marca en el cuarto de Hugo, piezas que pensé que él compraba solo en ocasiones especiales. Nunca pregunté el precio, porque Hugo siempre decía: «No te preocupes, papá, lo compré en oferta». Pero después de lo que contaron el señor Torres y Clara, ya no podía creer en esas palabras. Al entrar, el ambiente era tan elegante que un hombre de 68 años como yo se sentía casi fuera de lugar. El aroma suave a perfume, el crujido de los pasos sobre la madera, la luz cálida resaltando chaquetas que costaban miles de euros. Todo contrastaba con la imagen del Hugo que yo creía luchando por encontrar trabajo. Un empleado de unos 40 años se acercó con una sonrisa cortés. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?». Respiré hondo. «Soy Antonio Ruiz, el padre de Hugo Ruiz». La expresión del hombre cambió de inmediato. La cortesía seguía ahí, pero apareció algo más, una mezcla de incomodidad y lástima. Miró alrededor y bajó la voz. «¿Usted es el padre de Hugo? Entonces no le sorprenderá su forma de gastar». Sentí una punzada en el pecho, pero asentí para que continuara. «Hugo ha sido cliente habitual durante 2 años. Suele comprar camisas de 200 €, pantalones de 300 € y a veces chaquetas de 800 €. Hay meses en los que viene 2 veces». Apreté los puños. 2 veces al mes. Esas compras juntas equivalían a más de la mitad de mi pensión. Pregunté con la voz ronca. «¿Y con tú cómo paga? ¿Con su tarjeta?». El empleado respondió sin rodeos. «No, siempre en efectivo. Y cada vez que paga, dice lo mismo. Todo me lo da mi papá. Es muy fácil. Solo tengo que decirle un par de cosas bonitas y abre la cartera». Incliné la cabeza, simulando atar mis zapatos, pero en realidad era para esconder mis ojos humedecidos. Creí que estaba preparado, pero nadie está preparado para escuchar a su propio hijo convertir su sacrificio en un chiste público. El empleado puso una mano sobre su pecho y añadió: «Señor Ruiz, perdón por decir esto, pero muchas veces pensé, ¿cómo es posible que su padre no se dé cuenta? Hoy, al verlo aquí, lo entiendo. Usted es demasiado bueno». No respondí. No podía. Salí de la tienda y el sol de Valencia me golpeó los ojos sin que sintiera calor alguno. Solo escuchaba en mi mente una frase. Mi hijo vivía como un príncipe, con el dinero de un padre al que llamaba tonto, y en el fondo lo sabía. Lo peor todavía no había llegado, porque mi siguiente parada era el lugar donde Hugo había gastado más que en ningún otro sitio, el restaurante El Poblet. Me quedé de pie frente al restaurante El Poblet, un lugar donde, con solo escuchar el nombre, cualquier valenciano sabe que una cena no baja de 150 € por persona. Era el restaurante al que yo soñaba llevar a Sofía una vez más, pero ese sueño se fue con ella al otro lado. Al cruzar la puerta de cristal, la luz cálida y el sonido de los cubiertos chocando me apretaron la garganta. Me pregunté, ¿alguna vez Hugo habría pensado en su madre mientras se sentaba aquí? ¿O para él este lugar era solo un escenario para presumir un lujo que no había ganado? El gerente me reconoció apenas me presenté. «Soy Antonio Ruiz.
el padre de Hugo Ruiz. En ese instante su expresión cambió. No era molestia, era una mezcla de cautela y compasión. Aquella expresión ya la había visto varias veces ese mismo día, en Torres, en Clara, y ahora en él. Es un golpe duro para un padre darse cuenta de que el mundo sabe la verdad sobre su hijo, antes que él mismo. Quisiera preguntar sobre las veces que Hugo ha venido aquí. El gerente suspiró ligeramente y habló con sinceridad. Hugo es cliente habitual, señor. Casi 2 veces al mes. Tragué saliva, sintiendo las piernas aflojarse. Normalmente viene con un grupo de 3 a 5 personas. Continuó. Piden el menú degustación, vino blanco, a veces tinto. La cuenta por mesa suele estar entre 600 y 800 euros. Sentí que el corazón se me encogía. Durante 2 años le envié dinero a Hugo para gastos esenciales, y él lo usaba para invitar a amigos a un lugar donde yo, de hombre que trabajó 40 años para ganar ese dinero, no me atrevía a entrar por segunda vez. Entonces hice la pregunta más importante. ¿Y quién paga? Siempre Hugo, respondió el gerente. Y cada vez que paga, les dice a sus amigos, no se preocupen, paga papá. Mi papá cubre todo. Lo dice con mucha confianza, como si fuera su frase de siempre. Me quedé paralizado. Ya no era solo desprecio, ya no era solo aprovechamiento. Era orgullo cruel. Una vanidad retorcida construida sobre el dinero del padre, al que él llamaba inútil. Repetí la pregunta esperando que el gerente me dijera que escuché mal. ¿De verdad lo dice así? Él asintió despacio. Señor Ruiz, no quiero lastimarlo, pero creo que usted merece saberlo. Salí del restaurante con las piernas pesadas como plomo. Valencia seguía llena de ruido. Los autos seguían pasando. El cielo seguía claro, pero para mí, todo estaba cubierto por una capa gruesa de gris. 3 lugares investigados, 3 puñaladas. Y supe que aún faltaba una persona que tenía una parte crucial de la verdad que yo necesitaba escuchar a cualquier costo. Lucía Gómez. Esa noche, después de salir de El Poblet, no regresé a casa de inmediato. Me senté en una banca cerca del Parque Turia, mirando las hojas secas arrastradas por el viento, como si fueran los años que había perdido con mi hijo. Pensé que necesitaba una noche para respirar, para ordenar mis pensamientos, pero la vida, a veces, no nos da tiempo para prepararnos para el siguiente golpe. Mi teléfono vibró, un número desconocido. Contesté intentando mantener la voz firme. ¿Hola? Una voz femenina conocida sonó, temblorosa pero decidida. Señor Ruiz, soy Lucía. Me quedé inmóvil. Lucía, la persona de la que Hugo me culpó cuando ella lo dejó. Nunca había hablado directamente con ella, pero supe en ese momento que ella era la pieza que faltaba. Quiero hablar con usted, porque creo que necesita saber la verdad, dijo. Respiré hondo. Dime. Lucía guardó silencio unos segundos. Luego dejó escapar un suspiro, como si soltara un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Hugo no terminó conmigo por su culpa, señor. Yo me alejé, porque él mentía demasiado. Sentí que algo dentro de mí se hundía. Ella continuó. Hugo se quejaba de usted todo el tiempo. Decía que era controlador, que usted ya estaba grande, y aún así quería saber todo sobre su vida. Pero lo peor es que él usaba su preocupación como excusa para pedir dinero. Cerré los ojos. El viento de la noche me golpeaba el rostro, más frío que nunca. Lucía habló más despacio, cada palabra cayendo como una piedra sobre mi pecho. Él presumía conmigo y con sus amigos que usted era tan predecible que solo tenía que hacerse el triste para que usted le enviara dinero. Y tiene un cuaderno. Abrí los ojos de golpe. ¿Un cuaderno? Un cuaderno con nombres de empresas inventadas, fechas de entrevistas falsas,
Nombres de entrevistadores ficticios, explicó. Él lo usa para construir una vida que no existe. Una vida que usted cree real. Apreté el teléfono con fuerza. Así que no solo en el gimnasio sabían, su novia también sabía, y yo, la persona que debía ver más claro, era el último en enterarse. Lucía añadió con la voz quebrándose. Hugo solía decir, mientras mi papá siga vivo, nunca me faltará dinero. Me daba miedo escucharlo, señor. No miedo de él, sino por usted. En ese instante, comprendí que la traición de Hugo no era un arrebato pasajero, ni un estallido de ira. Era algo construido con tiempo, con cálculo, con mentiras deliberadas. Al agradecerle a Lucía y colgar, ya no sentía la confusión que cargaba al salir del restaurante. Por primera vez, después de muchos días, todo estaba claro. Había llegado el momento de protegerme, del hijo al que más había amado. Después de terminar la llamada con Lucía, me quedé mucho tiempo bajo la sombra de un naranjo junto al río Turia. El viento nocturno movía las hojas con un frío que me hacía estremecer, pero ese frío no se comparaba con la verdad que acababa de golpearme. Hugo no solo mentía, había construido todo un sistema para aprovecharse de mí. En mi mente resonaron las palabras que Sofía solía decir cuando Hugo era pequeño. Antonio, amar a un hijo también requiere límites. Quien no conoce límites, pierde el respeto. Durante años me negué a creerlo, pero ahora esas palabras eran la única brújula que me mantenía en pie. Regresé a casa, serví un pequeño vaso de agua y me senté en el escritorio. Por primera vez en días, mis manos no temblaban. Dentro de mí apareció una calma extraña. No la calma de quien se rinde, sino la lucidez de un hombre que entiende que debe hacer lo correcto, aunque le duela como nunca. A la mañana siguiente llamé a Javier Serrano, mi amigo y abogado de más de 15 años. Antonio, ¿qué pasa para que llames tan temprano?, preguntó con preocupación. Necesito verte ahora mismo. Respondí sin rodeos. Es sobre Hugo. Una hora después, estaba sentado en la oficina de Serrano & Asociados. El aire frío del climatizador me despejaba la mente. Javier, al verme, dejó su taza de café a un lado. Dime. Le conté todo, desde el mensaje de voz, la conversación que escuché por accidente, hasta lo que dijeron Torres, Clara y Lucía. Javier no interrumpió ni una sola vez, solo asentía y tomaba notas. Cuando terminé se reclinó en la silla y soltó un suspiro. Antonio, lamento decir esto, pero has aguantado demasiado. Y ahora él cree que siempre vas a aceptar todo. Lo sé, respondí. Por eso ya no voy a aceptarlo. Lo miré directo a los ojos, como si firmara una sentencia que cambiaría mi vida. Quiero vender el departamento de Ruzafa y el BMW de inmediato. Y quiero transferir todo el dinero a una cuenta solo mía. Hugo, ya no puede seguir viviendo a costa mía. Javier no se sorprendió. Solo asintió con firmeza. Estás en todo tu derecho. Ambos bienes están a tu nombre. Podemos iniciar el proceso esta semana. Respiré hondo. Hace apenas unos años, compré ese departamento con la ilusión de darle un futuro, y el BMW se lo entregué como símbolo de la confianza que tenía en él. Y ahora, era yo mismo quien recuperaba todo eso. No por venganza, sino para salvar lo que quedaba del hombre que era. Antes de salir de la oficina, añadí una última frase. Javier, no dejes que Hugo se entere de nada hasta que todo esté hecho. Quiero que comprenda algo. Cuando un padre es herido hasta el fondo, no estalla en ira, despierta. 2 días después de que Javier y yo completáramos los trámites iniciales, Valencia amaneció fría, con un cielo gris y el olor húmedo que deja la lluvia nocturna. Me senté en la sala, tomando mi café negro y leyendo el periódico como cualquier mañana, intentando mantener la calma, aunque sabía que ese día marcaría el inicio de una verdad que Hugo jamás vio venir.
A las 10 en punto, un camión de la concesionaria de autos de lujo se detuvo frente a mi casa. 2 empleados bajaron, revisaron los documentos y me entregaron el acta de transferencia. 15 minutos después, el BMW Serie 1, símbolo del futuro que alguna vez creí regalarle a mi hijo, era levantado por la plataforma hidráulica. Me quedé observando, con el corazón pesado pero sin el temblor de antes. Hay decisiones tan dolorosas que al tomarlas, uno descubre una serenidad inesperada. A las 10:42, mi teléfono sonó, un número desconocido, pero supe de inmediato quién era. ¡Papá! ¿Dónde está mi carro? Bajé al estacionamiento y desapareció. Ya llamé a la policía. Bebí otro sorbo de café y respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. Hugo, tú no tienes carro. Ese carro era mío. Lo vendí. Al otro lado de la línea, Hugo se quedó sin aire. ¿Papá? No puede hacer eso. Ese carro es mío. Lo necesito para ir a entrevistas. Cerré los ojos un segundo. ¿Qué entrevistas, Hugo? ¿Las que anotaste en el cuaderno falso que presumes con tus amigos? Un silencio largo, espeso. ¿Papá? ¿Quién le dijo eso? La gente que te escuchó burlarte de mí, respondí. No enemigos, personas desconocidas que mostraron más respeto que mi propio hijo. Hugo respiró entrecortado, tratando de recuperar el control. Está bien, pero al menos aún tengo el departamento. Usted no puede... Lo interrumpí. Hugo, el departamento de Ruzafa también es mío. Y fue vendido esta mañana. Escuché algo caer. Probablemente dejó caer el teléfono. Luego su voz quebrada. «Papá, ¿dónde se supone que voy a vivir? Dígame que está bromeando». Miré por la ventana, recordando a Sofía abrazando a Hugo cuando era pequeño, pero ya no podía sostenerlo. Era el momento de dejar que este dolor le enseñara lo que mi amor ciego nunca logró. «Hugo, tienes 24 horas para recoger tus cosas. Después de eso, el nuevo dueño tomará posesión. Un hombre de 28 años no puede esperar que su padre lo mantenga toda la vida». «¿Hace esto porque me odia?», preguntó ahogado en lágrimas. Respondí suave, pero firme. «No. Lo hago porque, por primera vez, he empezado a respetarme a mí mismo». Del otro lado hubo silencio. Un silencio que yo había esperado durante muchos años. A la mañana siguiente, cuando Valencia aún estaba húmeda y las primeras luces no habían logrado disipar la neblina, escuché golpes desesperados en la puerta, tan fuertes que parecía que fueran a arrancarla de sus bisagras. Era un golpeteo lleno de angustia, de pánico, y de un miedo que no había escuchado en la voz de Hugo en muchos años. «Papá, abre la puerta, por favor». Dejé mi taza de café, respiré hondo y caminé hacia el pasillo. Al abrir la puerta, Hugo estaba allí. El cabello hecho un desastre, los ojos rojos de no dormir, la chaqueta arrugada, las manos temblando. No era el hombre de 28 años que salió de esa casa con orgullo un año atrás. Era un niño, uno que acababa de perderlo todo. «Papá, déjame hablar. Solo 5 minutos», suplicó. Me hice a un lado en silencio. Apenas entró, se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, como quien intenta sostener las últimas piezas de una vida que se desmorona. «¿Papá? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto?». Su voz se quebraba. «¿Por qué vendiste el carro? ¿Por qué vendiste el departamento? Sabes que no tengo a dónde ir». Lo miré, no con enojo, sino con los ojos de un hombre herido hasta lo más profundo. «Hugo», dije despacio, «no lo hice para lastimarte. Lo hice porque usaste mi amor para engañarme durante 2 años». Hugo levantó la mirada llena de grietas. «Papá, me equivoqué. Hablé con rabia. No quise decir que eres inútil. Solo perdí a Lucía. Lo perdí todo. Estaba confundido». Negué con la cabeza. «No, Hugo,
Lo que dices con rabia no es tan terrible como lo que haces cuando estás tranquilo. Me senté frente a él, mirándolo a los ojos. Llamaste a tu papá el viejo tonto frente a desconocidos. Inventaste un cuaderno lleno de entrevistas falsas. Les dijiste a tus amigos que tenías a tu papá bien entrenado. Gastaste 800 euros por cena en el Poblet, con el dinero que yo ahorré toda mi vida. Hugo cubrió su rostro y las lágrimas cayeron entre sus dedos. Papá, por favor, ya no lo digas. Yo no pensé que te enterarías de todo. Apreté mis manos para mantener la voz firme. Ese es el problema, Hugo. Creíste que tu papá no debía saber. Pensaste que yo existía solo para mantenerte. Olvidaste que soy una persona. El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaban los sollozos de Hugo. Me miró con desesperación, aferrándose a su última esperanza. Papá, puedo cambiar. Te lo prometo. Dame otra oportunidad. Respiré profundamente. Te la daré, pero no será con dinero. Tu oportunidad será levantarte solo. Hugo negó temblando. Dime qué quieres que haga. Lo que sea, lo acepto. Me levanté mirando la ventana aún empañada. Hugo, tienes 28 años. Vas a buscar dónde vivir. Vas a buscar trabajo. Vas a ganarte cada euro que antes tirabas en cenas de lujo. Me volví hacia él, con un tono decidido. Y si algún día vuelves, de verdad cambiado, humilde, abriré la puerta. Pero hasta entonces, tienes que dejar esta casa. Hugo rompió en llanto, encogido sobre sus rodillas, y esta vez, no lo abracé, no lo consolé, no lo salvé de las consecuencias que él mismo creó, porque sabía que, si lo sostenía hoy, lo perdería para siempre. Pero si lo dejaba caer, tal vez tendría la oportunidad de convertirse en el hombre que Sofía soñó que sería. Aquella tarde, cuando Hugo salió de mi casa con los ojos hinchados y los hombros caídos como si cargara un mundo que se desmoronaba, supe que debía hacer algo más antes de que todo avanzara demasiado. Mi familia tenía que conocer la verdad, no para que se pusieran de mi lado, sino para romper el ciclo de encubrimiento que, sin querer, ellos y yo habíamos alimentado durante años. Llamé a Carmen, mi hermana mayor, y le pedí que viniera. También llamé a Miguel, mi primo, quien siempre había tenido un cariño especial por Hugo, y a Carmen Jiménez, la viuda de mi hermano. En poco más de una hora, los tres estaban sentados en mi sala. La misma sala que desde la mañana había escuchado más verdades de las que jamás imaginé enfrentar en un solo día. Carmen me miró con preocupación. Antonio, ¿qué pasó? Hugo me llamó diciendo que lo echaste a la calle. Miguel frunció el ceño. ¿De verdad lo hiciste? El muchacho acaba de terminar una relación. Está hecho un lío. No respondí enseguida. Coloqué frente a ellos las hojas de anotaciones, las cifras financieras y las grabaciones de los 3 lugares donde había ido en los últimos 2 días. Conté todo de principio a fin. Las humillaciones en el bar, las entrevistas falsas del gimnasio, las burlas en el Poblet y, finalmente, lo que Lucía confirmó sobre el cuaderno de mentiras. Nadie dijo una palabra. Cuando terminé, un silencio espeso cayó sobre toda la habitación. Carmen se llevó la mano a la boca, con los ojos vidriosos. «Antonio, Dios mío, no imaginé». ¿Entonces Lucía tenía razón? Miguel dio un golpecito en su rodilla y negó con la cabeza. Incrédulo. Yo pensé que Hugo solo era un poco flojo. No sabía que llegaba a este extremo. Carmen Jiménez, la que siempre defendía a Hugo más que nadie, finalmente habló con la voz quebrada. El mes pasado me pidió prestados 300 euros. Me dijo que tú estabas pasando por dificultades económicas. Le creí porque pensé que le preocupabas. Cerré los ojos. Otra puñalada directa al corazón. Miguel se inclinó hacia mí, hablando con firmeza. Antonio, hiciste lo correcto. Él necesitaba un freno.
Si no, va a destruir su propia vida. Carmen tomó mi mano con fuerza. Hermano, sé que te duele, pero Hugo tiene que aprender. Ha vivido demasiado tiempo sobre tus sacrificios. Miré a los tres. Personas que siempre quisieron a Hugo como si fuera su propio hijo. Ahora todos ellos veían la realidad con una claridad dolorosa. Nadie puede salvar a Hugo, excepto él mismo. Me puse de pie y dije con una voz que ni yo sabía que tenía. Desde hoy no le enviaré más dinero. No casa, no carro, no privilegios. Si quiere ser un hombre, tendrá que levantarse con sus propias piernas. Nadie protestó. Nadie pidió compasión para él. Solo hubo un acuerdo silencioso. Uno que había esperado durante años. Había llegado el momento de que Hugo enfrentara la vida real. Nadie volvería a encubrirlo. Después de la reunión con mi familia, mi casa volvió a llenarse del silencio de siempre. Pero ya no era el silencio solitario de un hombre mayor. Era el silencio de alguien que, aun con el corazón desgarrado, sabía que había hecho lo correcto. Entendía que desde ese momento, todas las miradas caerían sobre Hugo. No para juzgarlo, sino para ver si tenía el valor de entrar, por fin, en la vida real. Ese mismo día, Hugo dejó definitivamente el departamento de Ruzafa. El nuevo dueño llegó puntual y recibí la última llamada de mi hijo. «Papá, estoy sacando las maletas. ¿Puedo dejar algunas cosas?» «No, no puedo llevarme todo». Solo respondí, «Es tu decisión, pero después de las 9 de la mañana. Esa casa ya no es tuya». Guardó silencio. Un silencio largo, entrecortado, y luego colgó. Desde ese instante, dejé de ser la sombra que lo protegía de todo. Los días siguientes, las noticias sobre Hugo me llegaron solo de manera indirecta, por Carmen, por Miguel o por conocidos que se lo cruzaban en la ciudad. Valencia no es tan grande, y cuando alguien que vivía en el lujo desaparece de sus lugares habituales, la gente se fija. Me dijeron que Hugo había alquilado una cama en un hostal barato del centro, en un cuarto compartido con otras 5 personas. Eso era algo que antes jamás hubiera imaginado que él pudiera soportar. Un cuarto pequeño, pasos resonando toda la noche, casilleros viejos, jóvenes apretados intentando sobrevivir día con día. Pero ahora, era el lugar perfecto para que aprendiera la lección que la vida le debía desde hacía tiempo. 3 días después, Carmen me llamó. «Antonio, Hugo solicitó trabajo en un supermercado. Estuvo haciendo fila más de 1 hora para entregar la solicitud. No contesté enseguida. Le agradecí y me senté despacio, respirando profundo. Había entregado las llaves de un departamento de casi 200,000 euros. Había puesto en sus manos un auto que le daba una confianza exagerada. Y ahora, mi hijo hacía fila para un empleo cuyo salario ni siquiera alcanzaba para pagar el vino que él consumía en una sola noche en el Poblet. Pero curiosamente, no sentí vergüenza. No sentí rabia. Sentí que era lo correcto. Al 5.º día, mientras tomaba café en mi lugar habitual, Miguel me mandó un mensaje. Hugo fue llamado para prueba. Estará moviendo cajas, acomodando estantes. Está agotado, pero no se queja. Cerré los ojos. Algo cálido surgió en mi interior. No alegría, sino una pequeña esperanza. Frágil, pero real. Al 10.º día, recibí otra noticia. Hugo consiguió un cuartito pequeño, acogedor y barato. Limpió él mismo, instaló la luz, cocinó su primera comida. Sonreí. No lo llamé, no le envié dinero. No pregunté cómo estaba. No lo acaricié ni lo consolé. Por primera vez en 28 años, dejé que mi hijo viviera, en el sentido más verdadero. Y entendí algo. A veces, para salvar a un hijo, uno debe permitir que crezca en medio del dolor. Porque si no duele, jamás aprenderá a hacerse hombre.
18 meses han pasado desde el día en que Hugo dejó el departamento de Ruzafa, con 3 maletas y los ojos enrojecidos, como un niño arrojado a un mundo que nunca había conocido. Ese tiempo fue suficiente para que Valencia cambiara 2 estaciones, para que las heridas que creí incurables empezaran a cerrarse, y para que yo pudiera ver con claridad la diferencia entre un hijo criado en la comodidad y un hombre obligado a madurar. Las noticias sobre Hugo me llegaban de vez en cuando, casi siempre a través de la familia, pero esta vez no venían acompañadas de quejas ni reproches. Miguel me dijo que Hugo había sido contratado oficialmente en el supermercado, un trabajo pesado, con turnos cambiantes y un salario justo, pero del que no había faltado ni un solo día. Carmen comentó que, de vez en cuando, él le enviaba dinero para pagar la deuda que tenía con ella, aunque ella nunca se lo pidió. Y Carmen Jiménez mencionó que Hugo se veía más tranquilo, más dispuesto a escuchar. Yo no lo llamé, y él tampoco me llamó. Cada uno estaba sanando a su manera. Y yo, por primera vez en muchos años, comencé a vivir mi propia vida. Con el dinero de la venta del departamento y del BMW, renové mi casita en las afueras, planté un huerto de naranjos que Sofía siempre había soñado, y me regalé pequeños viajes a Murcia, Salamanca, Sevilla, lugares donde siempre quise llevarla. Pero nunca hubo tiempo. En uno de esos viajes, conocí a Elena, una mujer viuda, dulce y serena como el atardecer de finales de verano. No tuvimos prisa. A nuestra edad, uno ya no busca una pasión que arrase con todo. Busca paz, y Elena me la dio. A veces, mientras me siento en el porche por las noches, pienso en Hugo, no con enojo ni con rencor, solo con la nostalgia tranquila de un padre que aprendió a amar a su hijo desde la distancia que hacía falta. Sé que algún día él tocará mi puerta, no para pedirme dinero, ni para justificarse, sino para decirme por fin las palabras que nunca pudo decir de verdad. Papá, ya soy un hombre, y cuando ese día llegue, abriré la puerta, no para salvarlo como antes, sino para recibirlo como a un hombre, no como al muchacho de 28 años que una vez me rompió el corazón, porque a veces el amor de un padre no está en retener a un hijo, sino en tener el valor de soltarlo a tiempo.